Given how inflation has escalated over the past 18 months, would you say that the war in Ukraine is the primary driver of inflation in America? No, inflation was high before, certainly before the war in Ukraine broke out. Buenos días, pues ahí está, el cambio fundamental en el discurso ayer ante el Congreso norteamericano. Ya no se podía seguir con la broma. Pregunta directa sobre si Putin es el único responsable de la inflación ahora mismo en Estados Unidos / en el mundo. Powell, ahí en comparecencia pública, no es el único responsable y admite además que la inflación venía de antes. ¿Desde cuándo antes? Desde que él tenía que renovar el mandato al frente de la Reserva Federal y no quería, y no podía, y no tomó las decisiones que tenía que tomar. Ayer la comparecencia de Powell nos dio las claves de por dónde está girando todo. Ahora mismo al inversor no le preocupa el crecimiento, sabe que vamos a una recesión. Es evidente, solo hay una duda, una incertidumbre que ayer Powell sí que pudo ir despejando poquito a poquito. La inflación y la lucha contra esta va a ser terrorífica. Todo lo que se pueda hacer contra la inflación, da igual el crecimiento, que ya los mercados esperan que se vaya al suelo, va a ser o se va a poner encima de la mesa para rebajar la inflación. Y Powell, en cuanto dijo eso, el mercado hizo así. ¿Por qué? Porque el problema es la inflación ahora mismo. El problema no es el crecimiento, que todo el mundo lo da por perdido. La recesión ya está en el mercado. Precio del petróleo, 104. 109 el Brent. Caída ayer hasta del 6% en el mercado, viendo de qué manera la recesión iba a impactar en el mercado del petróleo porque habrá menos demanda y por tanto la oferta, aunque no disminuya, aunque no dé un respiro ese shock de oferta, con una demanda que va relajándose, que va ralentizándose, el petróleo tiene que caer. Lo que se mira ahora mismo en el mercado, la única duda es ese dragón de la inflación que está impactando a la economía, hasta qué punto se le puede contener. Si consigue contenerlo la Reserva Federal y los bancos centrales, se habrá superado el match point. Si las medidas no sirven, empieza el problema. ¿Cuál es la cuestión clave que ayer dijo Powell? No, por primera vez, aparte de que no todo es Putin, la recesión no es inevitable, vamos a intentar que no caigamos en ella. Pero ya no fue contundente diciendo no hay recesión. Y en el momento en el que Powell da el mínimo atisbo de que él considera que la inflación es el mayor problema, pero que la recesión, aun llegando, será raquítica la recesión, por lo que se le intuyó ayer, el mercado empieza a pensar que todo puede estar más controlado por la Fed de lo que en los últimos discursos se decía. Es decir, poniéndonos en el peor de los escenarios, la Fed ya entiende que el aterrizaje será un poquito forzoso, que nos hará tocar la recesión, que chocaremos con el suelo un poco, pero que no romperemos nada por el camino. Y sin embargo, si llegamos a un modelo de recesión suave, donde la demanda interna cae, los consumidores gastan menos, el petróleo se ralentiza y la inflación tiene una segunda derivada de mejora de los números. ¿Por qué? Caída del precio del petróleo, una demanda interna soterrada, muy débil, y con esos dos escenarios lo que tenemos es una caída de la inflación. Powell ayer. Eso es lo que Powell ayer le vino a decir a los congresistas, además de que Putin no es el único culpable de la inflación. Fíjese en este gráfico porque esto es lo que piensan en Estados Unidos sobre la inflación y sobre todo sobre quién es el culpable. Y fíjense porque el porcentaje, el sentimiento de los americanos de quién tiene la culpa, en este gráfico se refleja muy bien, 10% Biden, Putin, 90% Biden, en un día en el que Powell dice no es culpa solo de la guerra de Ucrania. ¿Por qué Biden? 1,9 billones de dólares el año pasado. Si ya había síntomas de inflación,
meter un paquete de estímulo de infraestructuras de 1,9 billones en el mercado era una auténtica locura. Y al final es lo que hizo Biden. ¿Qué nos ha salvado a España en concreto? Que nuestros dirigentes no sabían traer el dinero de verdad de Bruselas. Si esos 140.000 millones llegan a venir o llegan a nuestro país, habrían sido otro choque de inflación como el de Biden. Y ojo, por cómo tendríamos la inflación en España en concreto. Pero Biden, que sí fue más eficiente metiéndole el dinero al mercado, le metió 1,9 billones en infraestructuras y ahora los americanos tienen claro que una parte es Putin, y es verdad, sobre todo desde la guerra de Ucrania, pero que veníamos con un movimiento de inflación muy, muy potente. ¿Cuánto movimiento de inflación?